Bienvenidos, mi nombre es Klaus Orodnik y el día de hoy vamos a hablar de algunos temas relacionados a infectología para el curso de Medicina Interna 2. Primero que todo vamos a hablar de lo que es la fiebre de origen desconocido, que como nosotros sabemos está definida por los criterios de Peter-Dors y Besson, que establecen que la fiebre de origen desconocido tiene particularmente tres características que la hacen especial. La primera de ellas es que tiene una temperatura que es superior a 38,3 grados Celsius, medida en varias ocasiones. La segunda de las características es que tiene una duración que es mayor a 3 semanas y no se llega a un diagnóstico a pesar de un estudio de aproximadamente una semana con un paciente hospitalizado. La clasificación actual para la fiebre de origen desconocido la divide en 4 tipos: la forma clásica, la forma nosocomial, la forma asociada a la infección por VIH y la forma neutropénica. La forma clásica es aquella que nosotros acabamos de describir anteriormente. La forma nosocomial es la que incluye a un paciente que ha estado previamente hospitalizado. La asociada a la infección por VIH es aquella que ocurre en los pacientes que tienen una infección por VIH ya demostrada. Y por último, la fiebre de origen desconocido tipo neutropénica es aquella que ocurre en pacientes que tienen un recuento de neutrófilos menor a 500. Cuando nosotros hablamos de fiebre de origen desconocido, tenemos que tener en consideración que lo más frecuente que ocurra es que esto se deba a alguna causa frecuente con una manifestación atípica, más allá de pensar en alguna causa que es infrecuente con una manifestación típica. Es por eso que cuando hablamos de fiebre de origen desconocido, tenemos siempre que tener en consideración 3 grupos especiales de patologías que nos van a ayudar a orientar la etiología más probable. La primera de ellas corresponde a la forma infecciosa o las etiologías de origen infeccioso. La segunda de ellas a las etiologías de origen neoplásico y por último aquellas enfermedades asociadas a la patología del tejido conectivo o vasculitis. Cuando nosotros hablamos de etiologías infecciosas siempre tenemos que tener en consideración que estas pueden dividirse en etiologías infecciosas localizadas o generalizadas, y es por eso que nosotros tenemos que buscar de manera dirigida infecciones localizadas como endocarditis, abscesos, infecciones intraabdominales, infecciones del tracto urinario, que por términos de frecuencia son aquellas que tienen una alta frecuencia en nuestra población. Y por lo mismo debemos buscarlas de manera dirigida en todo paciente que tenga una fiebre que ya es prolongada o una fiebre de origen desconocido. Lo segundo que nosotros siempre tenemos que sospechar es la etiología neoplásica, que como bien sabemos ha ido aumentando en prevalencia a medida que transcurren los años. Siempre buscar enfermedades de tipo linfoproliferativo, la presencia de leucemias, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes particularmente familiares de este tipo de patologías y algún tumor sólido que pueda manifestarse con fiebre. Por último, tenemos que mencionar las enfermedades del tejido conectivo y las vasculitis, que si bien nosotros no las buscamos de manera dirigida, deberíamos hacerlo, ya que muchas de estas pueden presentarse como fiebres de origen desconocida en los pacientes actualmente. Por último, tenemos el grupo de enfermedades misceláneas que no se incluyen dentro de las otras categorías, pero que igual deberíamos buscarlas cuando no tenemos un diagnóstico etiológico claro, como son enfermedades granulomatosas, la enfermedad de Crohn, sarcoidosis, etc. Cuando hablamos de fiebre de origen desconocido, tenemos que tener en consideración que no existe un foco, ya sea infeccioso o un foco etiológico que explique la fiebre, y es por eso que nosotros tenemos que hacer una batería de exámenes que nos van a ayudar a orientar cuál podría ser la causa más probable de esta fiebre. Es por eso que nosotros debemos realizar siempre exámenes en dirección a evidenciar aquellas etiologías que habíamos mencionado anteriormente, en el grupo de las infecciosas, el grupo de las tumorales y aquellas que son de origen en relación a las enfermedades del tejido conectivo. Es por eso que como pruebas complementarias se aconseja realizar radiografía de tórax, un hemograma completo con recuento diferencial, VHS, PCR, etc. Aparte de eso, nosotros podemos realizar otros exámenes en relación a lo que nosotros sospechemos. Por ejemplo, buscar infecciones poco comunes o que se pueden dar en pacientes, por ejemplo, neutropénicos, pacientes con infección por VIH, como son el citomegalovirus o la infección por Epstein-Barr. Particular importancia toma los pacientes que tienen VIH, ya que estos pacientes, como nosotros sabemos, pueden clasificarse según el recuento de linfocitos CD4 que tengan, y esto nos va a orientar a cierta etiología, particularmente de origen infeccioso, en este tipo de pacientes. Es por eso que cuando nosotros clasificamos a los pacientes VIH según su recuento CD4, los podemos clasificar en aquellos pacientes con un recuento mayor a 200 y menor a 500,
un recuento menor a 200 células, menor a 100 células y menor a 50 células. Y esto es súper importante, ya que pacientes que tengan diferentes recuentos de CD4 nos van a orientar a distintas etiologías, particularmente de origen infeccioso, y que nosotros vamos a tener que buscar de manera dirigida en los pacientes con infección por VIH. Por ejemplo, en pacientes que tienen menor a 200 células CD4, nosotros vamos a sospechar infecciones como candidiasis orofaringia, neumonía por Pneumocystis jirovecii o alguna tuberculosis extrapulmonar. Es por eso que esta tabla ejemplifica muy bien cuáles son las causas que nosotros tenemos que buscar infecciosas en pacientes que tienen una infección por VIH. Particular importancia toma la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es una enfermedad infecciosa que ha ido tomando mucha relevancia en el último tiempo por el aumento de los casos de VIH en nuestro país. El cuadro clínico de esta infección usualmente es un cuadro larvado con síntomas insidiosos no muy específicos, que puede presentarse con una tos, fiebre, disnea, una insuficiencia respiratoria y con una radiografía que no es muy característica. O sea, nos orienta a algún compromiso respiratorio, pero no específico de esta patología. Y es por eso que nosotros debemos buscarla de manera dirigida en pacientes con infección por VIH. Ahora vamos a hablar de aquellas infecciones que comprometen la piel y los tejidos blandos. Principalmente vamos a hablar de 3 de ellas: la erisipela, la celulitis y la fasciitis necrotizante. La erisipela es aquella infección que compromete principalmente desde superficial a profundo en la piel hasta la dermis. Su agente etiológico más frecuente es el Streptococcus del grupo Piógenes o Streptococcus grupo A, cuyo tratamiento antibiótico es la penicilina o la amoxicilina. El segundo caso corresponde a la celulitis, que, similar al caso anterior, pero compromete hasta el tejido celular subcutáneo, y el agente etiológico más frecuente corresponde al Staphylococcus aureus. Su tratamiento antibiótico es el cefadroxilo, la clindamicina, cloxacilina o flucloxacilina, que son aquellos antibióticos que han demostrado tener mejor efecto ante este agente. Por último, la fasciitis necrotizante es aquella que compromete hasta la fascia y por lo tanto tiene un compromiso que es más profundo. Es por eso que su tratamiento, a diferencia del caso de la celulitis o la erisipela, incluye la debridación quirúrgica y el tratamiento antibiótico asociado. Particularmente se ha demostrado que los mejores resultados están dados con la penicilina o la clindamicina, debido a que esta infección también puede ser una infección polimicrobiana. ¿Cómo diferenciar si esto corresponde a una erisipela o una celulitis? La principal diferencia va a estar dada en términos celulares por el nivel en el cual compromete la piel. Pero clínicamente la principal diferencia que nosotros podemos evidenciar en una infección de partes blandas para orientarnos en el diagnóstico de una erisipela o una celulitis son los bordes que tiene esta infección, donde en la erisipela nosotros tenemos unos bordes que son bien definidos, mientras que en la celulitis, al tener un compromiso que es más profundo, los bordes no se definen claramente. Es por eso que pese a que los dos cuadros se presenten con una inflamación de la piel, un aumento de volumen, probablemente un eritema, un aumento de temperatura, la erisipela, a diferencia de la celulitis, tiene bordes más definidos y esto nos puede ayudar a orientar en el diagnóstico. Lo siguiente que nosotros vamos a mencionar corresponde a la sepsis, que existen diagnósticos muy variados o muchas formas de clasificar la sepsis actualmente, pero en términos clínicos nosotros nos podemos apoyar en lo que es el Quick-SOFA, Quick Sequential Organ Failure Assessment, que nos va a ayudar a definir cuáles son los pacientes que se encuentran actualmente en sepsis, dado el puntaje que tengan en este score, donde aquellos pacientes que tengan más de 2 puntos van a tener alguna disfunción de tipo orgánico, mientras que los pacientes que tengan menos puntos tienen un menor riesgo de presentar una disfunción orgánica. Este score ha ayudado a diferenciar a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de una infección diseminada o una infección invasiva de aquellos pacientes que no la tienen. Actualmente se utiliza para identificar a aquellos pacientes que están o que presentan un riesgo de morir por una sepsis. Estos criterios incluyen la frecuencia respiratoria, el cambio en el estado mental y la presión sistólica, que para criterios se utiliza un valor que es menor a 100. Ahora, ¿cómo nosotros nos enfocamos ante un paciente que tiene una sepsis? Nosotros tenemos que saber que la sepsis va a tener un agente bacteriano causante de esta patología. Es por eso que nosotros podemos clasificar
los distintos agentes en gram positivos, gram negativos y anaerobios, enfocando el tratamiento antibiótico en cubrir los distintos agentes que nosotros sospechemos. Ahora es importante tener en consideración que hay agentes etiológicos que van a requerir un tratamiento dirigido y especial, como son el caso del Staphylococcus aureus o la Pseudomonas aeruginosa. Particularmente es siempre importante tener en consideración que donde nosotros encontremos un Staphylo aureus, tenemos que tener siempre en consideración que el tratamiento va a incluir cloxacilina o, en caso de resistencia a la cloxacilina, va a incluir la vancomicina como tratamiento antibiótico. Por otro lado, la Pseudomonas se ha mostrado resistente a muchos tratamientos antibióticos. Es por eso que existen actualmente fármacos o antibióticos considerados con actividad específica contra la Pseudomonas. Es por eso que en caso de nosotros presentar una infección por este agente etiológico, tenemos que siempre incluir algún fármaco antibacteriano que la incluya dentro de su espectro. Es por esto que las cefalosporinas como la ceftazidima son incluidas en la mayoría de los casos en que nosotros presentemos una infección por Pseudomonas aeruginosa. A continuación vamos a hablar de las causas de poliadenopatías que ocurren en los distintos pacientes. Primero que todo tenemos que tener en consideración que van a existir adenopatías que van a tener un componente benigno o que nos van a orientar a benignidad, particularmente alguna etiología infecciosa. Por otro lado, existen adenopatías cuyas características nos van a orientar a adenopatías con un probable origen maligno. Podríamos decir en esto, por ejemplo, alguna etiología de tipo neoplásico, como son aquellas adenopatías sin características inflamatorias y en regiones particulares que nosotros tenemos que tener siempre en consideración. Cuando nosotros hablamos de adenopatías benignas causadas por virus, tenemos que tener siempre distintos agentes etiológicos que causan esto, como lo son, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, la infección por citomegalovirus, la rubiola, que se caracteriza particularmente por adenopatías en la región retroauricular, la infección por VIH y la infección por adenovirus. Todas estas causas virales pueden dar origen a adenopatías con características benignas. Cuando nosotros hablamos de síndrome mononucleósico, tenemos que tener en consideración que este es causado principalmente por el virus de Epstein-Barr. Y el síndrome mononucleósico, importante tener en consideración que va a ser más sintomático a medida que nosotros avanzamos en la edad. Es por esto que los niños que presentan usualmente una infección entre los 3 y 4 años no son tan sintomáticos como aquellas personas que lo presentan pasados los 15 años de edad. ¿Cuál es la clínica del síndrome mononucleósico? Una de las principales causas de adenopatías en la región cervical. Corresponde la clínica a la fiebre, una linfocitosis reactiva, usualmente con más del 10% de los linfocitos reactivos, y linfoadenopatías, que pueden variar en tamaño, en localización, pudiendo encontrarse la mayoría de las veces en la región cervical. Aparte de eso, es importante tener en consideración que el síndrome mononucleósico puede dar una esplenomegalia, que es importante buscarla de manera dirigida en el examen físico. Las causas más frecuentes de síndrome mononucleósico incluyen la infección por virus Epstein-Barr, citomegalovirus, rubiola, toxoplasma y adenovirus. Es por esto que nosotros, ante un síndrome mononucleósico, tenemos que siempre sospechar alguna etiología de origen infeccioso, particularmente etiologías de origen viral. El último tema que hablaremos el día de hoy corresponde a las precauciones estándar y las precauciones de aislamiento aéreo. Tenemos que tener en consideración que las precauciones de aislamiento se dividen en las precauciones estándar, el aislamiento aéreo, el aislamiento por contacto y el aislamiento por gotita, que hablaremos más tarde. Las precauciones estándar son aquellas que nosotros tenemos que tener en consideración y utilizar en todo paciente que tiene una probable etiología infecciosa en su cuadro clínico actual. Estas incluyen el lavado de manos, el uso de la mascarilla, guantes, en caso de la presencia de secreciones, y delantal frente a la probable exposición a un fluido, el uso del material estéril y la definición de áreas limpias y áreas sucias con la eliminación del material cortopunzante donde corresponde. Lo siguiente corresponde al aislamiento aéreo, que, como nosotros sabemos, debido a las características especiales que tienen los agentes dentro de este grupo, tenemos que tener ciertas precauciones que van más allá de las precauciones estándar. Esto incluye, por ejemplo, una habitación privada, un flujo de aire a presión negativa que va de esta forma a facilitar la extracción de estos agentes dentro de la sala, el cambio de aire aproximadamente 6 veces por hora y el uso de filtros de alta eficiencia. Esto incluye no solo esta medida, sino que incluye siempre las precauciones estándar asociadas a las medidas particulares que tiene un aislamiento aéreo. Por otro lado, el aislamiento de gotitas
Tiene por objetivo disminuir el riesgo de transmisión de gotitas mayores a 5 micrones. Por lo tanto, estas gotitas o estas partículas no tienen la capacidad de viajar a más de 1 metro de distancia, a diferencia de lo que ocurre en el caso del aislamiento aéreo. El aislamiento de gotitas se utiliza en toda persona colonizada o infectada en el cual existe un contacto con las mucosas, por ejemplo, la conjuntiva, la cavidad oral o la región perianal. Esto incluye además el uso de una sala individual donde los pacientes se encuentren separados por más de 1 metro de distancia. Y además incluye el uso de la mascarilla en caso de nosotros encontrarnos a menos de 1 metro de distancia del paciente con una de las siguientes etiologías infecciosas, como lo son el hemófilo influenza, meningococo, neumococo, micoplasma, bordetela, etc. Por último, el aislamiento de contacto es aquel que se utiliza en aquellos pacientes los cuales nosotros nos encontramos en un contacto directo. No tienen riesgo de transmisión por vía aérea ni por gotitas, pero sí por el contacto, ya sea con los fómites o con utensilios que haya utilizado el paciente. El contacto puede ser directo, como por ejemplo ocurre con las manos o la piel, o indirecto a través de las superficies o fómites contaminadas, como anteriormente había mencionado. El elemento de contacto incluye una evitación privada, el uso de guantes antes de entrar a la sala y entrar en contacto con ya sea sangre o fluidos, y también incluye el uso de delantal. Dentro de los agentes etiológicos que nosotros tenemos que tener en consideración para el aislamiento de contacto se encuentran las infecciones por bacterias multiresistentes, infecciones por bacterias entéricas como el Clostridium difficile, la E. coli enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteropatógena, etc. Y en este grupo también se incluyen algunas infecciones respiratorias como lo son el BRS y las infecciones de la piel. Bueno, esto ha sido todo. Ante cualquier consulta, no duden en preguntarnos. Muchas gracias.